este módulo vamos a ocuparnos de la segmentación de mercados, que es una de las utilidades que le damos a la investigación de mercados. Cuando hablábamos en el módulo de investigación de mercados, de los usos de la investigación de marketing, decíamos que podría servir, por ejemplo, para hacer estudios de mercado, para averiguar cómo está mi marca posicionada con respecto a los competidores, para averiguar cuál es mi mercado potencial, para evaluar cómo varía la demanda a mi producto cuando varía el precio, cómo está valorada la calidad del servicio que ofrezco, cuál es la aceptación de un producto, eso puede ser antes o después de lanzarlo, igual que en las comunicaciones de marketing, puedo hacer un estudio antes de lanzar la campaña o después para ver cómo ha sido aceptada y cómo es el impacto, averiguar cómo es el canal de distribución, averiguar el brand equity, el valor de marca, y por último decíamos que servía para hacer estudios de segmentación. Bueno, en este caso vamos a centrarnos en ese uso de la investigación de mercados, que es la segmentación. La segmentación de mercados es la estrategia de marketing que se opone al marketing de masas. El marketing de masas significa yo vendo el mismo producto a todo el mundo, a todo el mercado, salgo con el mismo producto sin hacer variaciones, entendiendo que la aceptación va a ser más o menos la misma, con lo cual no me merece la pena hacer acciones específicas para grupos especiales. Segmentar es hacer lo contrario, es decir, el mercado no es homogéneo, seguro que puede identificar grupos que se comportan diferente de otros grupos y lo que voy a hacer es segmentar. Segmentar es dividir el mercado en esos grupos que he dicho homogéneos que suelen resultar de cruzar dos variables o más, dos criterios o más. Por ejemplo, yo quiero saber cuánto consumen fruta por edades los habitantes de un país. Entonces ahí estaría mezclando probablemente tres variables, el consumo de fruta, la edad y el área geográfica. Entonces segmentar suele ser el resultado de cruzar dos o más variables. Dentro de cada segmento podemos identificar probablemente también subgrupos y lo vamos a ver después porque incluso podemos hacer marketing de segmento o marketing de nicho, que es dentro de un segmento centrarnos en un subgrupo. ¿Para qué sirve segmentar? Entre otras cosas, lo que queremos hacer es satisfacer mejor las necesidades. Si el comportamiento de diferentes grupos no es el mismo, es probable que un grupo se satisfaga de una manera diferente a otro. Con lo cual, si yo divido, si yo segmento, podré satisfacer mejor las necesidades que si ofrezco el mismo servicio a todos los demás. Los beneficios que proporciona la segmentación son básicamente cuatro. En primer lugar, pone de manifiesto oportunidades. ¿Por qué? Porque si hemos identificado diferentes segmentos, alguno de los cuales se comporta de una manera especial, es posible que tenga necesidades que no estén satisfechas, como pone en el beneficios 2, revela grupos con necesidades no satisfechas. De esa manera tenemos una nueva oportunidad de mercado con ese grupo o con esa serie de segmentos que no están satisfechos con un mercado, con un marketing de masas sin diferenciar. Como tercer beneficio, permite adaptar la oferta a necesidades particulares. Hemos dicho que sabemos que este segmento se comporta de una manera especial y no se satisface con un marketing de masas sin entrar en detalle en sus necesidades. De esa manera nosotros podemos adaptar nuestro producto, incluso con pequeñas variaciones a veces, para satisfacer al 100% las necesidades de esos grupos pequeños. No siempre pequeños, pero de esos grupos segmentados. Y por último, facilita el análisis de la competencia porque podemos ver en cada segmento qué competidores, qué actores tenemos compitiendo en esa parte de mercado. ¿A qué niveles se puede segmentar? Pues se puede segmentar básicamente a 4 niveles. Imaginemos que este es un mercado completo, lleno de individuos con diferente perfil. Pues los hay verdes, los hay turquesa, azules, los hay rojos, rosas, los hay que vienen a la izquierda, los hay que vienen a la derecha. Esto sería una población heterogénea. Lo primero que podemos hacer es hacer marketing de masas, es decir, no hacer ningún nivel de segmentación. El marketing de masas consiste en considerar el mercado como un todo que se comporta de una manera homogénea, con lo cual no me merece la pena parametrizar mi producto para adaptarlo a segmentos. Por ejemplo, Nike vende exactamente el mismo modelo de calzado deportivo en España, en Bélgica, en Alemania y en todas las regiones de cada uno de esos países, porque considera que la demanda de su producto es suficientemente homogénea como para no tener que hacer adaptaciones. Ese es el nivel de masas.
Al segundo nivel tenemos el nivel de segmentos. En los segmentos ya sí identificamos perfiles homogéneos, grupos que se comportan de manera homogénea y además de manera diferente a otros grupos. En este caso, imaginemos que hemos identificado el perfil de consumidores de color rojo, que se comportan de manera diferente a los azules, los turqueses, los verdes claro. De esa manera nos centramos en esos segmentos. Y podemos centrarnos en un segmento solo o en más de uno. Eso sería el marketing a nivel de segmentos. Al tercer nivel estaría el nivel de nichos. Consiste en, dentro de un segmento específico, hacer un subgrupo y adaptar todavía más nuestra oferta a un segmento, a un grupo que pertenece a un segmento. En este caso, estaríamos centrándonos en el nicho de los consumidores de color rojo que miran hacia la izquierda y hemos dejado de lado los que miran hacia la derecha. ¿Qué tipo de estrategia es esta? Es típica de empresas con una capacidad competitiva limitada, empresas pequeñas que no pueden competir en todo el mercado. Pero, sin embargo, si en un nicho, en un grupo de un segmento, detectan necesidades que no están siendo cubiertas, sí merecerá la pena que se centren en ellas porque será tan reducido que probablemente los grandes competidores no adaptarán su oferta para ese nicho. De esa manera, les permite tener una cuota de mercado muy alta dentro de ese nicho. La cuarta estrategia, el cuarto nivel de segmentación sería por grupos locales. Sería segmentar con criterios geográficos. Es decir, yo me imagino que los consumidores de Valladolid no se comportan igual que los de Zaragoza, con lo cual yo voy a centrarme en los de Valladolid. Porque conozco el mercado, porque sé cómo se comportan o porque tengo menos gastos de distribución, por lo que sea. Lo que hago es segmentar con criterios geográficos. Y el último nivel sería el nivel máximo, es decir, voy a centrarme en cada consumidor como si fuera el único y voy a hacer una estrategia de marketing diferenciada para cada consumidor de los que tengo. Es el marketing uno a uno, que ahora se ha puesto de moda. Bueno, se ha puesto de moda porque las tecnologías lo han permitido. La producción personalizada, se puede personalizar incluso la producción de un coche, de un automóvil. Recordamos cómo se producía el Smart, que tiene diferentes fases y todo era parametrizable, customizable, como decían. De esa manera tú podías personalizar tu producto a cada consumidor. Personalizas tu oferta. Eso es el marketing uno a uno. Esto es lo que toda la vida han hecho los sastres, por ejemplo, que personalizan al 100% su oferta a la capacidad económica de su producto, al gusto, a la talla de su consumidor. Pues esto que antes hacía a nivel manual los artesanos, ahora se puede volver a hacer a nivel producción macro, porque tanto la comunicación como la producción se puede personalizar. Para que una estrategia de marketing de segmentos tenga éxito, sea viable, es necesario que los segmentos cumplan una serie de requisitos. El primero es que sean fácilmente identificables. ¿Qué significa esto? Que se pueda identificar fácilmente quién pertenece a ese segmento y quién no. En segundo lugar, se debe poder medir el potencial. Es decir, si yo lo que quiero saber es cuál es el consumo de fruta de diferentes segmentos, tiene que ser medible cuánta fruta consumen. En tercer lugar, tiene que ser accesibles. La empresa debe poder acceder a los miembros de ese segmento. Si son solo un segmento constituido por los que viven en un pueblo pequeño de Nepal y yo no puedo acceder, no tiene sentido que se segmente por ese criterio. Sustanciales. El tamaño debe ser suficientemente grande como para que me merezca la pena parametrizar y adaptar mi oferta a ese segmento. Hemos dicho que deben ser homogéneos, el comportamiento dentro del grupo, del segmento, tiene que ser homogéneo y entre sí tiene que ser distinguible. Es decir, el segmento A debe comportarse de manera diferente del segmento B. Deben poder ser atendibles. Lo que hemos dicho, la empresa debe poder ser capaz de manejar sus variables de marketing mix para atender a esos segmentos o a ese segmento en concreto con respecto a precio, producto, distribución y comunicación. Deben ser defendibles. Yo puedo estar, todo el esfuerzo que yo he hecho en atender a un determinado segmento tiene que proporcionarme una cierta ventaja que yo pueda defender. Porque si a los 2 días van a venir los competidores o un gran competidor y me va a quitar el mercado, no tiene sentido que haga marketing de segmentos con ese segmento. A continuación vamos a ver qué criterios podemos aplicar para segmentar el mercado, tanto para mercados de consumo como para el mercado industrial. Vamos a comenzar por el mercado de consumo.
Dentro del mercado de consumo podemos aplicar diferentes parámetros. Por una parte tenemos características del usuario, cómo el usuario es, y por otra parte cómo se comporta el usuario con respecto al consumo del producto. Vamos a analizar brevemente cada uno de estos factores. El primero dentro de las características del usuario son factores geográficos, es dónde vive la persona y podemos tener en cuenta el área, el hábitat o la climatología. Podemos segmentar por sitios donde llueve, si yo vendo paraguas, o por sitios de selva, si yo vendo repelente antimosquitos, o por área geográfica, que puede ser a nivel país, región, incluso barrio. Y aquí se pueden aplicar incluso técnicas de geomarketing para analizar comportamientos y prever comportamientos con respecto a históricos de bases de datos. Criterios demográficos, como la edad, pues esto lo hacen las empresas de seguros, segmentan por edad, porque no todos los segmentos se comportan de manera igual con respecto al volante, ¿no? Como su comportamiento en la conducción. Pues por sexo, pues imaginemos las discotecas que no cobran lo mismo a las mujeres que a los hombres, porque su comportamiento no es el mismo y no atraen clientela de la misma manera. Incluso el estado civil, la estructura familiar, pues por ejemplo hay automóviles que se dirigen a un determinado grupo de familias. Factores socioeconómicos, por ejemplo la renta, pues es tenida en cuenta por multitud de empresas, pues empresas de seguros, empresas de bancos, incluso eso, automóviles que son para clase alta, media, más económica. La ocupación, los estudios, la suma de esos tres factores, renta, ocupación y estudios, es la clase social, que es la que básicamente se utiliza para segmentar por la mayoría de las empresas que se centran habitualmente, bueno, muchas de ellas, en una clase específica, clase alta, clase media, clase acomodada. El cuarto factor y último, que tiene que ver con las características del usuario, como el usuario son los factores psicográficos, que tiene dos variantes. La primera es la personalidad, la segunda es el estilo de vida. La personalidad es como la persona es decir, si es una persona atrevida, si es una persona tímida, si es una persona sociable. Esto tiene que ver con cómo consume. Una persona muy sociable buscará centros comerciales normalmente para comprar porque le gusta relacionarse. Una persona extremadamente tímida tenderá a la compra desde su casa, por internet o venta directa. Es un factor muy difícil de medir porque no es evidente, pero se utiliza como factor de segmentación. Pues, por ejemplo, Red Bull es un producto que se orienta al consumo de personas que son ciertamente arriesgadas, ¿no? O que hacen actividades así de riesgo. O, por ejemplo, pasa igual con la ropa de diseñadores como Agatha Ruiz de la Prada, que se dirige a consumidores que son un poco atrevidos, ¿no? En su vestimenta. Mientras otros como Lacoste se utiliza a personas que son más conservadoras, ¿no? Entonces, la manera de ser, la personalidad de las personas, sirve como criterio de segmentación porque es una variable que condiciona el consumo. Por otra parte está el estilo de vida. El estilo de vida tiene que ver con actividades, aficiones, intereses e ideologías. Eso es como una persona vive. Hay estudios, de hecho hay un estudio bastante estándar en Estados Unidos que se aplica mucho, que lo hizo SRI International, que segmentó la población, bueno, población adulta de Estados Unidos, con respecto a tres grupos, ¿no? Hizo como tres grupos, los orientados a principios, los orientados a estatus, los orientados a acción, y dentro de cada uno de ellos, el primero tenía 2, el siguiente 3 y el siguiente 3, de ahí salieron 8 grupos en los cuales podían segmentar perfectamente la población de Estados Unidos por el estilo de vida. Bueno, básicamente los factores psicográficos tienen mucho interés porque condicionan mucho los hábitos de consumo. Entramos entonces ya con los criterios que tienen que ver con el comportamiento del usuario. El primero es por momento de uso. Por momento de uso, el momento se refiere a cuándo surge la necesidad, o cuándo se compra o cuándo se usa, ¿no? Necesidad de uso y consumo. Por ejemplo, el comportamiento de alguien que viaja en fin de semana a Madrid, por ejemplo, o a Barcelona, una gran ciudad, probablemente no es el mismo que el de otro que viaja a diario. Probablemente un viaje corto a diario es un viaje de negocios y la oferta que yo tengo que hacer a ese tipo de clientes es diferente al que viaja en fin de semana y está más tiempo. Entonces, el momento de uso condiciona el comportamiento del usuario. Por ejemplo, también una persona que le gusta comerse la pizza en su casa viendo una película es un buen segmento para sacar al mercado pizzas congeladas, por ejemplo, ¿no? Entonces, el momento de uso condiciona la oferta y cómo puedo parametrizar mi oferta y adaptarla a ese segmento en particular. Beneficios buscados. ¿Qué busca en el producto? ¿Qué es lo que
está buscando en el producto y de esa manera probablemente podré encontrar algún segmento que tenga beneficios buscados que no estén atendidos. Yo compro este producto porque me gustan las cosas rojas y esto es lo más rojo que he parecido, que he encontrado, ¿no? Entonces yo probablemente si identifico ese criterio de segmentación, puedo decir, bueno, a este segmento voy a atacar con un nuevo producto que sea mucho más rojo. Bueno, el ejemplo es un poco simple, pero básicamente el principio es ese. A continuación está por nivel de uso. Nivel de uso, bueno, hay diferentes categorías, una persona que no usa nunca, ocasional, frecuente o grande. Las empresas normalmente centrarán sus esfuerzos en los grandes usuarios. Un gran usuario es aquel que tiene un gran volumen de ventas. Ese es uno de los principios de Pareto, por ejemplo. Una distribución, una clasificación ABC, una clasificación de Pareto, es que el 80% del beneficio sale del 20% de los clientes. Me interesará mucho centrarme en esos segmentos que son más rentables, que hacen un nivel de uso muy intenso. A continuación está la fidelidad. Aquí hemos recordado los niveles de fidelidad que propuso Aker, que habíamos visto en el curso de marca, ¿no? En el módulo dedicado a marca-producto, decíamos que un consumidor puede ser fiel a precio, es decir, alguien que no es fiel a la marca, sino solo al precio y comprar lo más barato siempre. O puede ser un cliente habitual, aquel que repite compra, pero porque no ha habido nadie que haya hecho una oferta mejor, viable, que sea leal al coste de cambio. Es decir, soy leal porque el coste de cambio de cambiarme no quiero pagarlo, es decir, porque ya sé usar este producto y no quiero cambiar, o porque se vende donde yo voy. Bueno, es leal solo a coste de cambio, el amigo que ya está comprometido con la empresa y el 100% comprometido que es aquel que incorpora a la empresa dentro de su conjunto de valores. Son los niveles de fidelidad. Bueno, claramente es un criterio de segmentación de los consumidores. Un cliente comprometido será muy fiel y será algo que yo tengo que fomentar. Y por último, por su actitud hacia el producto. Puedo tener clientes que sean hostiles hacia el producto, indiferentes o entusiasmados. La comunicación o el acercamiento a los diferentes segmentos no es el mismo si es un cliente hostil que es un cliente entusiasta. Ese criterio de segmentación me marcará cómo tengo que aproximarme y cómo tiene que ser mi oferta hacia esos consumidores. Repasamos también brevemente los 4 criterios de segmentación en el mercado industrial, que serían, en primer lugar, factores geográficos, en segundo lugar, los factores demográficos, que tienen que ver con la dimensión de la empresa. Aquí no hablamos de caracteres de personas, sino el perfil de dimensiones de la empresa. Como son las empresas clientes, empresas grandes, empresas pequeñas, con más de 1000 empleados, menos, esos son los factores demográficos de la empresa. Por qué ventajas buscan en nuestro producto, así podemos saber cuán importante es nuestro producto dentro de su estructura. Y por último, por comportamiento, cómo se comportan con respecto al aprovisionamiento y a las compras, ¿no? Cómo se comportan con respecto a mí, que soy su proveedor, con lo cual, cómo se comportan con respecto a los proveedores. Esos serían los 4 criterios por los que yo segmentaría. Pues empresas de Francia o empresas de Andalucía, que tengan más de 100.000 empleados o que tengan un volumen de ventas de más de 100.000 euros y que utilicen nuestro producto como para fabricar su producto estrella y que además tengan departamento de compras, ¿no? Pues esos son criterios de segmentación. Y vamos a terminar repasando brevemente cuál sería el proceso por el cual segmentaríamos el mercado. En primer lugar, tendríamos que identificar cuál es el criterio de segmentación. Pues, ¿por qué nos interesa segmentar? ¿Por volumen de ventas o por perfil demográfico, por edad, por consumo de verdura? ¿Por qué criterios? Una vez identificamos los criterios o el conjunto de criterios, el cruce de variables, llevamos a cabo la división, seleccionamos de todos esos segmentos cuál es el conjunto de ellos, uno solo o varios, que nos interesa porque tiene mayor potencial o mayor demanda o menos competidores. Elegimos con qué posicionamiento vamos a entrar en ese segmento y por último aplicamos la estrategia. Y la estrategia puede ser indiferenciada, diferenciada o concentrada. La indiferenciada ya la hemos visto. La indiferenciada es el marketing de masas. Yo no personalizo mi oferta por segmentos. La diferenciada es, puedo atacar incluso todo el mercado, pero sí hago adaptaciones a diferentes segmentos. Es decir, la indiferenciada es, mi producto es el mismo para todos y actúo en todo el mercado. La diferenciada es decir, actúo en todo el mercado o en un solo segmento
pero si actúo en todo el mercado, tengo en cuenta que puede haber diferentes preferencias por segmentos. Y la concentrada es la de nicho, la empresa pequeña que no quiere competir o no puede, y entonces se centra en algunos de los subsegmentos de algún segmento. Y con esto habríamos llegado al final del módulo dedicado a la segmentación. Hemos visto los niveles de segmentación, los parámetros que se pueden tener en cuenta y cómo se define y cómo se implementa una estrategia de segmentación.